Las 7, las 6 en Canarias, hoy es el día de Santo Job. Aunque será San Job. No, siempre le hemos llamado el Santo Job. Tiene más paciencia que el Santo Job. Santo Job, ya saben ustedes que el Dios del Antiguo Testamento, Jehová, no confundir con el Dios del Nuevo Testamento, Jesucristo. Recuérdese, Castelar, grande es Dios en el Sinaí, pero más grande cuando en el Gólgota sufre, etc. El perdón y todo esto. Bien. El Dios del Antiguo Testamento, Jehová, que era muy atravesado, pues para probarlo no dejaba de hacerle fechorías. Ya el colmo fue cuando le mandó llagas, aparte de sumirlo en la indigencia, de echarlo de la liga de fútbol, cosa que deberían hacer en España también los clubes malhechores, ser expulsados, etc. Es que encima lo empobreció de tal manera que se había reducido a la mendicidad y estaba el pobre en un estercolero. Y cuando le manda toda clase de llagas, ¿qué hizo el Santo Job? Pues con una teja se la rascaba y daba gracias a Dios. No sé qué me parece más crudo, sinceramente. Vamos, lo normal, en un español corriente, era... ¿no? Pero claro, era el Santo Job. Tiene más paciencia que el Santo Job. Bueno, y al final, y él siempre decía, lo que Dios me ha dado, Él me lo ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Claro, así cualquiera. Jehová hizo tales fechorías en el Antiguo Testamento que es asombroso que de ahí saliera el Nuevo. Pero en fin, el caso es que es el Santo Job. Yo no sé si en el Club Libertad Digital alguno se llama Job, dirá alguno, como trabajo en inglés. Bueno, en España no hay trabajo, o sea que entonces sería paro. Como dicen en Francia, que me encanta, chômage. ¿Y tú qué tal? Yo en el chômage. Ahora en el Interrail. Hoy escribe nuestro rival Rafa Latorre, muy gracioso, dice, ya el colmo es un país que a los 30 años luchando contra la alopecia le paguen a alguien por hacer el Interrail con 30 añazos. Cuando andes con 30 añazos, lo primero es que te ganes la vida. Pero si es que en una provincia con el 30% de paro como Cádiz, nadie quiere ser camarero. Pero si es que no recogen las fresas en Huelva. Pero si es que nos hemos acostumbrado, o se han acostumbrado algunos, a vivir de la paguita a lo argentino. Hoy viene Juan Bravo, el que hizo el milagro de la bueno, esto sí que no iba a decir renacimiento, prácticamente del nacimiento de la economía sana en la Junta de Andalucía, que ha sido la raíz del éxito posterior. Y que ahora lo tienen ahí arrinconado en Génova, mientras los tontos salen en la tele. Así que lo hemos rescatado y nos lo traemos aquí. Van a estar Carlos Cuesta también, va a estar Julián Quirós, el director de ABC, y vamos a hablar de las trampas que está dejando Sánchez. Hay muchos que siguen radio, muchos nos siguen desde América, Hispanoamérica, Iberoamérica, menos Latinoamérica, lo que quiera. Latinoamérica se inventó por los franceses, para recordar que en Haití hablan un creol que no, sabiendo yo francés, no me entiendo con los taxistas haitianos. O sea, imagínense el francés que hablan. Bueno, pero en fin, ¿latino de qué? O español, o iberoamericano, español y portugués, que son los otros idiomas. Bueno, lo fundamental. Hoy escribo de Javier Milei. Javier Milei es un personaje, bueno, ya ha anunciado que su vicepresidenta sería Victoria Villarroel. Para mí, por delante incluso de Patricia Bullrich, el personaje político más valioso de Argentina. Pero en las encuestas, Javier Milei está prácticamente primero ya en algunas, segundo, pero para pasar a la segunda ronda, con posibilidad de derrotar a los peronistas, porque hay mucha gente joven, sobre todo, y en las zonas más pobres, que están votando a Milei. Y la casta periodística, la casta política y la clase media acostumbrada a la corrupción argentina, que es casi ilimitada, pues está como asustada por lo que llaman la dolarización. Ya lo hicieron una vez para acabar con la inflación, pero luego volvieron otra vez al peso.
¿Qué pasa? Que una casta política corrupta no deja de hacer billetes. La última de los peronistas que esta es sensacional. O sea, Argentina, para lo bueno y para lo malo, es que es un vivero continuo de noticias. Sale una imbécil del gobierno y dice que como ahora los billetes, que ya no dan abasto, no hay máquinas suficientes para hacer tanto billete que valen nada, que como los hacen en Malta, no cuentan para la inflación en Argentina. Y dice, perdona, o sea, que los billetes argentinos, si los hacen en Malta, ya no cuentan para... Pero lo dicen en serio. Unos psicópatas. Ayer anularon 2 elecciones en dos provincias, regiones, diríamos en España, donde el robo electoral es habitual y las trampas electorales, la Corte Suprema. Ya no hay democracia y tal. Pues es que es la alerta antifascista, la misma basura de Podemos y de Sánchez. Pero Javier Milei ha hecho una cosa absolutamente extraordinaria, y es que los jóvenes han aprendido a mirar la moneda. ¿Cuál es la moneda oficial de Argentina? El peso. ¿Cuál es la moneda real? El dólar. Y el otro día, Domingo Cavallo, que fue un gran ministro de Economía en una primera época de Menem, luego en la segunda dieron marcha atrás en la dolarización y están en una inflación admitida del 200, cerca del 200%. Oficialmente se dice sobre el 130% de inflación anual, pero la subyacente es mucho peor. Hay 16 tipos de cambio. Imagínense ustedes que un billete de 1 euro tiene 16 tipos de cambio según para qué cosa. O sea, ¿cómo van a exportar? ¿Qué es lo que hacen? Compran dólares para tener dólares, con lo cual especulan con los golfos que tienen dólares. El que tiene pesos no puede más que ahorrar en pesos y pierde todos los meses entre el 7 y el 9 de poder adquisitivo, lo que nosotros al año, en Argentina al mes. Y Milei les ha convencido de ver la realidad de la moneda, del peso y del dólar. Vamos a ver, ¿cuál es tu moneda? ¿Tú qué moneda quieres? Yo el dólar. Entonces tu moneda es el dólar. Y el otro día, Domingo Cavallo, en una entrevista con Eduardo Feynman en La Nación Más, que es un canal de televisión que ojalá existiera algo remotamente parecido en España, a ver si Telecinco se atreve a hacer algo parecido, pero que es extraordinario. Domingo Cavallo le pregunta a Feynman, que está asustado con esto de la dolarización que pasa. Pues es lo mismo que la convertibilidad. Lo que Argentina necesita, y hoy lo digo en la columna del Mundo, es un sinceramiento económico. Es decir, sincerarse. Dejar de fingir que su moneda es el peso cuando es el dólar. Todos los contratos, todos los pisos que se venden, los buenos contratos que se hacen laborales, por supuesto toda la exportación, por supuesto toda la importación es en dólares. ¿A qué me viene usted manteniendo artificialmente el valor del peso, que además no lo puede mantener? El valor oficial del peso es 220, me parece. 220 pesos por dólar. Estaban en 40, antes del kirchnerato actual. Ahora están en 220. El real está en 480, que se puede ir a 500 esta tarde. ¿Por qué? Porque como no se sabe el valor real de la moneda, no se sabe tampoco el valor real de las cosas. Y Cavallo le dijo a Feynman, dice, lo que necesita Argentina es sinceramiento económico, reconocer la realidad de nuestro déficit y tener un tipo de cambio, que es el alto, el que hay. Tú vas a lo que llaman cuevas en Argentina, que son la gente que compra y vende dólares, y ese es el tipo de cambio. Pues son 480, pero uno, no 16. Lo último ha sido el dólar soja. Para mantener el dólar soja están arruinándose comprando dólares que les duran 10 minutos. Porque claro, la gente ya sabe que es un valor falso. Y juega contra ellos los soros de allí, que serán los soretes, como dicen, amigos del gobierno. El sinceramiento económico. ¿Cuál es el problema que va a tener España en diciembre? El sinceramiento económico. Por eso hoy tenemos a Juan Bravo. Reconocer la realidad de nuestro déficit, la realidad de nuestra deuda pública, los años que tardarán los españoles en poder pagar la deuda pública, que es fundamental.
porque ese es el lastre que tiene nuestra economía. ¿Cómo vamos a tener empleo si a base de tirar el dinero en deuda pública con permiso de la Europa corrupta, de Draghi y la Ursula von der Leyen, dejan que los países del Mediterráneo nos arruinemos con el gasto público? Porque no es que nosotros gastemos más que los holandeses, es que nuestro gobierno derrocha más que el de Holanda. No es que los españoles seamos peores que los alemanes, es que nuestro gobierno derrocha y se endeuda más que los alemanes, y los alemanes lo permiten. Y esto es una cuestión estructural. Sincerarse, reconocer la realidad de la economía. Porque si reconoces la realidad de la economía, te ves obligado a reconocer la realidad de todo. Por ejemplo, la corrupción judicial. Antes a las 6, la verdad es que el texto es de... Me vino rebotada, como pasa ahora con las noticias. Y a mí, aun estando aquí, también me pasa. Me llega rebotada la sentencia que no había leído contra el recurso de Cayetano Álvarez de Toledo. Sabía que iban a emitir, pero no sabía que habían emitido una nota de prensa. Es la cosa más abyecta que he leído en mi vida. Es abyecta. Es muy propia de Pumpido y de su corte prevaricadora. Es una vergüenza, es una ofensa al Parlamento, a las víctimas de la banda terrorista FRAP. Es un cúmulo de mentiras, de sandeces, de arbitrariedades y escritas por alguien que o estaba borracho o desconoce la gramática española. Tiene cuatro párrafos. El tercero no lo entiende ni el que lo escribió. Y lo primero que tiene que ser la justicia, para ser justa, es clara. Pero el cuarto es un cúmulo de mentiras, todo por llamar hijo de un terrorista al hijo de un terrorista. En este libro, señor Pumpido, en este libro está toda la historia del FRAP, cómo apuñalaron hasta la muerte a un policía. Mataron a 5, según Carmen Ladrón de Guevara, murió un 6º después. Los asesinos del FRAP no merecen que a los terroristas del FRAP se les llame terroristas. Es decir, usted niega el derecho a decir la verdad en el Parlamento español. Usted respalda a la infame, mentirosa presidenta de las Cortes, que ya el otro día volvió a mentir, lo hace siempre, diciendo que Colombia respaldaba el plan de paz. Mentirosa. Dice, desde el 2016, en referéndum, Colombia rechazó el mismo plan de paz de este Pelunches, siniestro, que ayer contrató a Baltasar Garzón. Ovación de Feijóo. A ver, don Alberto, ovacione usted ahora a Alberto Garzón como abogado para luchar contra la corrupción de Petro, al que ovacionó usted. A ver, Cuca, que hoy tienes sesión, ¿vas a defender hoy a Cayetana? Porque era la portavoz del Partido Popular, cuyos derechos niega esa nota asquerosa, mal escrita, que abochorna, que ofende a la Constitución, a la ciudadanía y a las víctimas del terrorismo, en especial a las víctimas casi siempre olvidadas del FRAP, que era un puñetero asqueroso grupo terrorista de psicópatas, fundado por Álvarez del Valle, el mayor asesino de la guerra civil. ¿Lo sabe esto el que ha hecho el papelucho de la oficina de prensa del señor Pumpido? Presidencia del Tribunal, un gabinete, le llama. Raro es que no lo hayan escrito con V, porque además de no hacer justicia, desconocen la lengua española. Hay que sincerarse económicamente y hay que sincerarse de verdad sobre el estado de la justicia. Ya se va a rendir otra vez el PP. Ya hoy anuncia en El Mundo que se rinden y que por supuesto van a renovar el Consejo sin renovar. No, ya lo harán la manera de elección de los jueces. Pero a mí, ¿qué me da tener un consejo hecho por Sánchez o un consejo hecho por Sánchez? Que lo tienen que elegir los jueces, dice la mitad. ¿Cómo que la mitad? Todos. Todos. Como mínimo 12 de 20, lo dice la Constitución española. Pero rige la Constitución en España. ¿Qué va a regir? Y menos con el Tribunal Constitucional. ¿Pero qué va a regir? Hay que sincerarse, hay que reconocer que en España el primer enemigo de la Constitución es el Tribunal Constitucional. A las órdenes, serviles,
de Pedro Sánchez. Y de Podemos, naturalmente. Y de la ETA, por supuesto, como ya estuvo Conde Pumpido en tiempos de Zapatero. Pillan a Otegi, lo detiene la policía y pregunta a Otegi, ¿esto lo sabe Conde Pumpido? ¿Qué mayor prueba? Los conocemos, son los mismos. En fin, y por supuesto, cualquier ley le parece bien. ¿Cómo no le va a parecer bien si estaba Pumpido ya a favor de la ley del aborto de Zapatero, que no hay por dónde cogerla? Pero es que esto lo tuvo en la nevera Soraya, lo tuvo 10 años. Soraya no quiso que saliera un dictamen mejor sobre la ley del aborto de Zapatero. Típico de Mariano y de Soraya. Fundan la Sexta, fundan la 4, se cargan el Constitucional, persiguen a los medios de derechas, pero eso sí, nunca habrán visto ni verán a Ferreras, ni entonces, ni ahora, ni mañana, criticar a 3 personas: a Mariano, a Soraya y a Montoro. El triángulo de las Bermudas de la corrupción institucional del PP. Vamos con lo último, que es ya será penúltimo, porque está aprobando Pumpido prácticamente una constitución soviética. 13 años después de haber sido recurrida por el Partido Popular, el Tribunal Constitucional avala la ley del aborto a tan solo 3 semanas de las elecciones municipales y autonómicas. Lo hace además excediéndose en sus competencias al crear un derecho fundamental que no está en la Constitución. Tal y como indica el voto particular que han suscrito los 4 magistrados conservadores, el tribunal viene a reconocer un nuevo derecho, produciéndose un desbordamiento de su labor de control. Los magistrados indican además que no se entra en aspectos fundamentales de la ley. El sector en minoría defiende la información a la gestante y Concepción Espejel añadirá que se ignora la protección al nasciturus. Pedro Sánchez, en un mitin en Castellón, cargaba contra el Partido Popular. Hoy el futuro ha vuelto a dar la razón al progreso y ha dejado a la derecha donde siempre, en contra de los avances sociales, en contra de reconocer los derechos y las libertades, en este caso a las mujeres de nuestro país. A las mujeres. Tiene toda la vida de Dios, hasta que el PP corrupto de Mariano y de Soraya no lo congeló todo. Toda la vida de Dios ha habido 2 derechos, el de la madre y el del hijo. El de la gestante y el gestado. El de la mamá y el nasciturus. Pero que está ya ahí. Tiene más derechos una cría de perro en España que no una cría humana. Pero incomparablemente más. ¿Pero cómo que es un derecho el aborto? ¿Pero qué va a ser un derecho el aborto? El aborto será una situación legal que la ley contemplará. ¿Pero dónde está la protección del no nacido? Pero si hasta los favorables a algún tipo de aborto, que hay básicamente 2, el de plazos y el de supuestos, que son los de Felipe González, que mantuvo a Aznar, y los de Zapatero, que los rompió por romper. Y los mantuvo la pandilla de cobardes de Mariano y compañía, que todo lo que se diga contra ellos siempre será poco. ¿Dónde está el derecho del no nacido? Pues que no tiene ningún derecho la cría humana. A los 8 meses, a los 7 meses, a los 6, que es cuando da a luz Irene Montero, o 5, no tienen derechos. Si no tienen derechos, no tendría que haberlos tenido. Solo la mujer tiene derechos, pero ¿de dónde? ¿Pero qué va a ser un derecho al aborto? Además, el Tribunal Constitucional no puede establecer derechos porque le da la gana, ni en una sentencia, ni en una nota, ni en nada. Los derechos los establecen las leyes. El Constitucional está para vigilar que se cumpla la ley y el espíritu de la ley. No hay ley, ni hay espíritu de la ley con Pumpido. Es prevaricación a diario. Y el PP tiene que entenderlo de una asquerosa vez. Claro, si aplauden a Petro, cuyo abogado hoy ya es Garzón, no se enteran de nada. No se enteran. ¿Y Vox qué hace? Que ha tenido mejores épocas. Discutiendo si entran en este gobierno o en el otro. Están en la quisicosa de a ver cómo vamos el cubileteo y tal. Pero hombre, estad en lo fundamental como antaño. Ay, qué tiempos los de Macarena Olona. Dice, ay, pero qué cosas hace Macarena. Sí. ¿Y qué cosas hacía Vox con Macarena?
¿qué ha dejado de hacer después? Comparen a Macarena con el de la Falange Auténtica. Menudo cambio ha pegado Vox. Bueno, cambio no, desaparición, nulificación. Pero sigamos, porque es que todo lo que está haciendo Pumpido es configurar una sociedad totalitaria donde Feijóo además no va a poder gobernar decentemente. Solo va a poder hacer lo que piden en el español. Antes español y antes Pedro J. Que es que sea presidente Feijóo, pero que el que dirija España sea Conde Pumpido, que es a lo que vamos. Sí, el aval de la ley del aborto se produce tras la reciente confirmación, además, de la ley CELA, que elimina el español de las aulas en Cataluña, así como la educación especial, cuya desaparición definitiva está prevista en la ley para dentro de 7 años. El Tribunal de Garantías también desestimaba hace unas semanas el recurso presentado por la diputada Cayetana Álvarez de Toledo al no considerar arbitrario y discriminatorio, como ella misma denunciaba, retirar del diario de sesiones del Congreso la afirmación "es hijo de un terrorista" en referencia a Pablo Iglesias. Mientras tanto, y tras las últimas exigencias de Bruselas, el Partido Popular dice que está dispuesto a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, siempre y cuando el Gobierno esté dispuesto a aceptar que sean los jueces quienes elijan a los jueces. El Partido Popular no exigiría dar marcha atrás en el delito de sedición. Sobre esta cuestión debatían ayer en el Senado Javier Maroto y Nadia Calviño. Basta de mentir. Lo único que mantiene bloqueada la renovación del Consejo del Poder Judicial es la alergia que tiene Sánchez a garantizar la independencia de los jueces en España y a defender nuestro Estado de Derecho. Tomo de sus palabras que están dispuestos a llegar a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, que ya va siendo hora, porque están deteriorando el funcionamiento de una de las instituciones más importantes de nuestra democracia. Pero el problema del Partido Popular no son tanto sus palabras, sino sus hechos. Es que dicen una cosa y luego claramente hacen la contraria o callan. No se queje Calviño, doña Economato, que en su logia bajan los precios. Debe haber inventado la logia supermercado porque dice que a ella cuando va a comprar le bajan los precios. Será para ella, claro, naturalmente. Es la única que le bajan los precios. Esta no ha ido a la compra desde que nació. Siempre el servicio. Hija del masonazo Calviño, una niña bonita de Bruselas que creían que valía algo por ser funcionaria. Pero vamos a ver que en Bruselas hay tantos tontos como en Madrid. Y el doble que en Barcelona. Bueno, en Barcelona 4 veces más que en Madrid, no voy a discutir eso. Pero, ¿qué es lo que caracterizó a Pumpido? Sus servicios a la ETA. ¿Qué es lo que caracteriza a este gobierno? Sus servicios a la ETA. Y sigue haciéndolos, descaradamente. Y por supuesto, cualquier fechoría que haga Marlaska va a contar con el respaldo del tribunal más prostitucional que nunca. Hasta 7 asesinos de la banda terrorista ETA forman parte de las listas electorales de Bildu en las 38 entidades locales, provinciales y autonómicas a las que se presenta el grupo proetarra. 2 de ellos, Lander Maruri y Ramón Rojo, se presentan por los ayuntamientos donde cometieron precisamente los asesinatos. El primero de ellos acabó con la vida de un guardia civil en Ciérvana y el segundo asesinó a un policía nacional en Irún. Alguno de estos terroristas asesinos se presenta con el alias utilizado por la banda terrorista ETA. Otros 37 condenados por colaboración con banda armada también forman parte de las listas. El PSOE prevé pactos con Bildu en varios ayuntamientos, uno de ellos podría ser Irún. El Otegi debería ponerse el gordo, que es como le llamaban en la ETA PM, el gordo, secuestrador, el gordo. Arnaldo Otegi, el gordo. La frase, ya sé que voy un poco fuera de tiempo, lo sé, pero es que merece, para que vean el nivel bolivariano a que ha llegado el coste. El ponente dice que es un tal César Tolosa, tiene un apellido Triviño, pero con B. A lo mejor es con V, como de Triviño, no lo sé, porque son analfabetos. Frase que demuestra la corrupción absoluta del Tribunal Constitucional. La Sala Segunda concluye que la decisión presidencial de cortar eso, luego la ha mantenido entre corchetes. Quítate de en medio, no hace falta que le hagas si lo ha tenido que mantener, porque era un derecho fundamental, hasta que se lo ha cargado Pumpido. No fue manifiestamente arbitraria ni discriminatoria. ¿Cómo que no? Le dije, cuando le decía continuamente señora marquesa a Cayetana,
Entonces no lo interrumpió. Solo interrumpió cuando llamó hijo del terrorista al hijo de un terrorista, que siempre ha presumido de que su padre era un terrorista del FRAP y que le cantaba canciones de un tío de Valencia que, válgame Dios, si se hubiera quedado mudo, hubiera ganado la música. La palabra terrorista, y lo pone entre comillas, posee una denotación peyorativa de la máxima intensidad. No, es que matar a la gente es malo. Y en las Cortes no es que sea derecho, es obligación tratar peyorativamente a los terroristas. Y a los terroristas y al terrorismo. Es una mínima deferencia a las víctimas de esos terroristas. ¿Ha pensado el señor Tolosa en las víctimas del FRAP? No. No. Pumpido ya sabemos en lo que piensa, en sus etarras, que son suyos. Dice, la atribución de esa condición al padre del interpelado conllevaba objetivamente un inequívoco descrédito. ¿Cómo que descrédito? No, que no hubiera sido terrorista, que el FRAP no hubiera matado. ¿Cómo que descrédito? ¿Qué pasa? ¿Que lo de matar es opinable? Que depende, ¿no? Es que me ha llamado terrorista. Hombre, es que acabas de matar a un tío. Hombre, es que, ¿qué forma, no? Es que, claro, luego en casa... Y añade, ojo, dice, quien, sin embargo, era del todo ajeno al debate. ¿Pero cómo que del todo ajeno al debate? Son mentirosos. Si estaba continuamente haciendo referencia a la familia de Cayetana. Y señora marquesa por aquí, señora marquesa por allá, y señora marquesa y venga señora marquesa. Eso no, eso, ¿cómo que no era objeto del debate? Pero si lo ha sacado 20 veces Pablo Iglesias. Si presume en público de ser el hijo de un frapero. Pero continuamente. Mentirosos. Pero es que encima dice, por tanto, la decisión presidencial, y pone presidencial con mayúscula, de verdad son analfabetos, o están borrachos, no lo sé, no podía considerarse manifiestamente arbitraria por un observador razonable. Pero no me opine. O sea, usted no está para decir lo que es razonable o no, sino lo que es legal o no es legal. Pero usted, ¿qué se ha creído, Pumpido? Bueno, yo sé lo que se ha creído, el dictador de España. Tampoco la decisión puede calificarse de discriminatoria. Ah, no, no discriminó a la portavoz del PP con respecto al portavoz del gobierno, vicepresidente del gobierno, hijo de un terrorista. ¿Cómo que no? Claro que lo discriminó. La prueba es que está entre corchetes en el libro de actas, porque ella se enfadó. Y dice, no se han identificado por la recurrente supuestos de análogo tenor que hubieran pasado sin corrección presidencial. ¿Esto qué leche quiere decir? A ver, son inútiles. ¿Qué quiere decir esto de no se han identificado supuestos de análogo tenor, tenor y barítono? O sea, que hubieran pasado sin corrección presidencial. Que te están diciendo que a la única que corrigió es a ella. Mintió, como mintió hace 3 días con Petro. La presidenta de las Cortes no está para vigilar el decoro, está para garantizar la libertad y la verdad. Lo que hace Pumpido con esto es prohibir la verdad cuando sea molesta para el gobierno. Y me parece que el señor Tolosa Triviño no se ha enterado de nada, como es típico de los jueces de derechas. No se enteran de nada. En fin. Óptima Mayores. Óptima Mayores, ese dinerito que no viene mal completar la pensión, por ejemplo, con él, o cubrir los gastos, muy necesario ahora mismo para todas aquellas personas mayores de 65 años que tengan piso en propiedad, que quieran mantener esa propiedad, pero que necesitan liquidez. Vamos a dar esa opción de Óptima Mayores, ese teléfono donde se pueden informar de forma gratuita, que es el 900-900-100, 900-900-100 o en optimamayores.com. Pues yo que sí he aprendido a leer y a escribir, gracias a la enciclopedia Albert y a la enseñanza pública de tiempos de Franco, puedo decir que yo fui un muy buen estudiante con matrículas de honor y estudié siempre con beca en la dictadura de Franco. O ya no lo puedo decir. Ayer volaron otra presa en otro pueblo de Teruel. ¿Puedo decir que las presas estaban bien hechas o me va a prohibir también Pumpido, Cándido, malo? Tú me vas a prohibir a mí que opine sobre la historia de España. Y me va a corregir Dolores Delgado, que es analfabeta los días pares y no sabe nada de los impares. La señora
del abogado del narco. Pero ¿en manos de quién está la justicia en España? De Pumpido y del narco. Es la evidencia misma. Y Feijóo ovacionando. Me voy a contactar con el Planeta, con Iberia. Con Iberia puedes volar en la clase turista premium disfrutando de una cabina con asientos más anchos, mayor espacio y más comodidad para que llegues descansado a tu destino. Bienvenido a la clase turista premium. Prueba la experiencia en tu próximo viaje a Ciudad de México, Nueva York, Bogotá. Iberia, cada día es el primer día. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Legalitas. Legalitas, Federico, porque yo no sé quién tiene que hacerse cargo de las averías, por ejemplo, en una casa de alquiler, y como yo somos muchos... Y en propiedad. Y en propiedad también, pues como yo hay muchos, así que para eso está Legalitas, porque tus abogados te ayudan a solucionar esos temas de los que no controlas. Además, puedes consultarles por teléfono e internet sobre cualquier asunto y siempre que lo necesites. Así que no lo dudes, contrata su tarifa plana por solo 25 euros al mes y deja tus asuntos en manos de verdaderos expertos. Te puedes hacer de Legalitas en el 900-100-665, 900-100-665, y ahora además, por ser oyente de radio, te ahorras un mes el primer año. Bueno, ya saben que el amigo de Pumpido, es decir, Otegi, según Zapatero, es hombre de paz. Y si Otegi, el terrorista Otegi, el gordo, el de la ETA-PM, si Otegi es hombre de paz, pues naturalmente Garzón, expulsado por corrupción de la justicia española, por prevaricación, por varios casos de corrupción, de prevaricación continuada, que expulsado de la Administración de Justicia por el caso Gürtel, espiaba a los abogados. Es decir, es un sujeto, pues lo peor de lo peor de lo peor. Y además es el abogado del cártel de los Soles. Se dice que hablar con Garzón o con su burro, porque tiene un burro, aquí cualquier imbécil, para hacerse el moderno, se compra un burro. No sé muy bien por qué. Debe ser por los afines, encuentra alguna afinidad. Mira que un burro, salvo en Juan Ramón Jiménez, es un animal desagradable y peligroso. El caballo es bonito, el burro puede ser entrañable, salvo que te caigas del burro, te pegue una coz que te joroba, pero que te joroba. Bueno, pues Baltasar Garzón, que representa tanto la corrupción en España, que es un juez expulsado por corrupción de la justicia, después de 20 años manipulándolo absolutamente todo en la Audiencia Nacional, es el abogado del cártel de los Soles. Ha mandado en la justicia española, porque su alter ego de Prada es el que puso la morcilla en la sentencia contra el Partido Popular, que luego el propio Supremo tuvo que decir que era una morcilla absolutamente ilegal, que no tenía nada que ver con lo juzgado. Es igual, don Mariano se había ido a beber y había dejado el bolso, ya lo habían echado, no son capaces ni de defender su asiento. Pero eso, Garzón, favorito en los tiempos de Aznar, pero igual que Grande Marlaska, con ese ojo clínico que tiene siempre el PP para elegir a los buenos, Por cierto, César Tolosa, el ponente de la asquerosa sentencia contra Cayetana, contra el Parlamento y contra las víctimas del FRAP, repito, contra las víctimas del FRAP y contra la verdad en el Parlamento español, ha sido elegido por Feijóo en la cuota del Consejo del Poder Judicial este año. O sea que bien, empieza bien. Claro, como ahora Cayetana no está en la privanza gallega del señor Feijóo, sino que mantiene a Cuca la Teodora, ya lo verán hoy, qué cosas va a decir. Cuca es tremenda, es extraordinaria, nunca sabes por dónde va a salir, pero te lo sabes de memoria. Pues entonces contra Cayetana vale, le hacemos el favor a Pumpido. Y si tenemos que cargarnos la verdad, el derecho a la verdad, que debería ser obligación en el Parlamento, pues nos lo cargamos tranquilamente. Pero a Petro lo ovacionó el Partido Popular, al asesino, al criminal, al terrorista Petro, al asaltante del Palacio de Justicia de Bogotá, 101 muertos, lo ovacionó, porque se habían ido lo de Vox, que salvaron el honor de la institución parlamentaria española. Y le saltó como un resorte Feijóo, que no pintaba nada allí, no es ni diputado.
Lo miraron a ese e inmediatamente Maroto y Cuca saltaron a aplaudir. Yo no sé si aplaudían al terrorista o a su jefe, a su amo. Y va Petro, igual que Otegi es hombre de paz, pues Garzón es un hombre contra la corrupción. Pero si es la corrupción, pero si la fortuna de Garzón es incalculable. Pero si solo el Pollo Carvajal dijo que le había dado, esto lo sacó Inda, no sé si eran 7 o 9 millones de euros. Pero si hablar con Garzón o con su burro es 1 millón de euros antes de empezar. ¿Por qué? Porque su bufete era el de la ministra de Justicia, luego fiscal general del Estado, todavía más eficaz para defender a los narcos. ¿Qué es el narco? Que el narco está en España, que manda en la justicia. Y el PP sin enterarse. El presidente colombiano Gustavo Petro ha contratado los servicios de Baltasar Garzón como asesor. En concreto, el Ministerio de Hacienda colombiano implantará con la Fundación del Exjuez Inhabilitado un supuesto sistema de prevención y lucha contra la corrupción. El acuerdo se efectuó hace 3 meses y no han trascendido las condiciones económicas, según denuncian medios colombianos. Es decir, que lo acababan de nombrar y ya era su abogado. Esto lo sabemos ahora. Lo habían nombrado hace 3 meses y ya era su abogado. ¿Por qué? Porque es el abogado del cártel de los soles, del narcotráfico de Venezuela. Ese es Baltasar Garzón. Es lo mismo que Gonzalo Boye. Lo mismo, son de esos abogados que están siempre en el lado del delito, cobrando, barbaridades. Yo le sugiero a Balta Garzón, que siempre nos escucha, y no digamos su señora, la de Marlaska Maricón. Recuerden, Dolores Delgado, 3 veces reprobada como ministra de Justicia, fiscal ilegal, general del Estado, ha dejado a Álvaro Ortiz, que es Dolores Delgado con pantalones, lo mismo. ¿Puedo decirlo? Le dice a Balta, y Balta, con esa voz de pito de seminarista vicioso que tiene, dice, ¿puedes? Y dice, Marlaska es maricón. Lleva 5 años casado con un tío. O sea, no crean que es la novedad. Pero entre las cloacas, ya pasadas las copas, todas, porque Garzón definía así a Dolores Delgado, es la que bebe de mi copa. Textual. La que bebe de mi copa. Está grabado en Riancho. Las cloacas policiales y judiciales, que son la misma, que vienen naturalmente de la época de Felipe González y de Zapatero. Por supuesto, con permiso del PP, que no va a estorbar lo que haga el PSOE, faltaría más. Ya se han rendido en los jueces. Es evidente que se han rendido. Otra vez, González Porn, otra vez se han rendido al PSOE. Si es que les pones el pico de la muleta y embisten como un cubillo bueno. Bueno, vamos ahora con el timo de las 100.000 viviendas gratis. El BOE publicará en los próximos días el acuerdo aprobado en el Consejo de Ministros de los avales ICO del 20% para la primera vivienda a menores de 35 años. Ayudas por valor de 2.500 millones de euros. Además, el aval puede alcanzar el 25% si la vivienda tiene calificación energética D. La medida se dirige a personas solventes pero sin capacidad de ahorro, siendo algo que va en contra de la idea inicial del Ejecutivo. Escuchamos a la ministra Raquel Sánchez, a Pablo Echenique y a Núñez Feijóo. Es un deseo legítimo y que creo que tampoco tenemos que demonizar la compraventa de viviendas por parte de esas personas que pueden acceder a ella. Esta es una medida que ha llegado a proponer Ana Patricia Botín, que ha llegado a proponer el Partido Popular y que incluso ayer Vox decía que le gustaba, excepto por el hecho de que la estaba proponiendo el PSOE. Que los consejos de ministros que se celebran los martes, el presidente del gobierno los anuncie los sábados en un mitin sin que el Consejo de Ministros delibere es una anomalía democrática. No le llame anomalía democrática, diga es un golpe de Estado. Pero si no sabían lo del Sahara, pero si no avisó ni al rey ni al Parlamento de que como le habían pillado en el móvil, no sé, como el móvil de Pablo Iglesias con la Dina Busselham, que por cierto lo tiene que investigar la audiencia, en esos zigzags de García Castellón, ahora tiene que... ¿Qué había en el móvil de Pablo Iglesias para que la revista Interview, que es una revista de pensamiento, o sea, la revista Interview, cuando vio el móvil, llamó inmediatamente a Pablo Iglesias, oye, que tengo aquí esto, ¿qué había?
aparte de Pablo Iglesias. ¿En qué postura? ¿De qué manera? Pues lo mismo que en el de Sánchez. Los tienen pillados. ¿Y por dónde? Por Marruecos. Dina Busselham, una chica del Almacén, de un partido forjado por Mohamed, presentado en París, que lo he comentado, era la vicepresidenta, en un perfecto francés. Si es que lo vi. Como yo soy del plan antiguo, pues oigo y entiendo el francés. Y decía Dina, uy, qué monina era, de tal, qué mimosa, qué gatita, decía, je honte. O sea, me da vergüenza, a ti vergüenza, a ti vergüenza. A gente, y decía Rejón, ¿pero qué le ha dado la morita, Pablo? Que nos hemos cargado al Polisario. Pues la misma historia. Pero ¿cómo no va a anunciar en un mitin algo que él, llamándose España, Sánchez, que es la negación de España, que no se enteró ni el jefe del Estado, ni el Parlamento, ni el Consejo de Ministros del cambio en el Sahara? Que se lo ha regalado a Marruecos ¿a cambio de qué? De que no publique las fotos del móvil, claro. Serán filmaciones. Pero si lo hemos visto todo. Si por más cosas raras que hagan, está todo en la red. En fin, Vox ayer, que lleva una racha lamentable, porque no está en lo fundamental. Hubo una época en que Vox estaba en lo fundamental. Y ahora pues está en los detalles. Y los detalles no son los mejores. Vox asegura que los avales para las hipotecas se vienen preparando y presentando desde hace mucho tiempo por su partido. Además, ha desglosado una serie de propuestas destinadas a proteger a grupos vulnerables en distintos ámbitos. Entre ellos, pretende reducir la presión fiscal, proteger a los enfermos de ELA y a aquellos con enfermedades raras y facilitar el alquiler a las familias. Lo explicaba su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros. Incluimos el aumento de la deducción por hijo en el IRPF y una lista de beneficios fiscales a las familias. Ya que el Gobierno no quiere proteger a los enfermos de ELA, ya que no quiere proteger a las familias con niños enfermos, ya que no quiere proteger a los que tienen enfermedades raras, a ver si por lo menos conseguimos que protejan al conjunto de las familias. El plan de Vox pretende reducir la presión fiscal para permitir la creación, el mantenimiento y el crecimiento de las familias. Por eso es sorprendente que, dicho lo que dice Iván, su señora, se negara a votar el presupuesto de la Comunidad de Madrid y se perdieran 2.700 millones de euros de atención social. Es que no se puede estar en la procesión y repicando. Bueno, esta mañana ha contado Vanessa Vallecillo, y además con testimonios, tanto del PP como de Teruel existe, las fechorías que con la excusa del cambio climático y las renovables, que no son energías renovables, no. Las energías llamadas renovables son sobre todo chollos ilegales, son energías para robar, se cargan el medio ambiente en concursos amañados y nos hemos enterado, ayer nos sugirió Azcón que les había llegado denuncias de funcionarios de Aragón a los que los purgan por negarse a firmar atrocidades en favor de ¿quién? Del de siempre, el gobierno de Aragón, Forestalia y corrupción. Pero casos absolutamente escandalosos. El PP de Aragón pide explicaciones a Lambán por la purga de funcionarios en el INAGA por negarse a llevar a cabo mala praxis para aprobar informes medioambientales. Aragón está muy por encima de la media española en la aprobación de estos expedientes. En concreto, ha dado luz verde al 96% de los llegados al organismo, a pesar de que los relativos a otras materias llevan meses colapsados con más de 8.000 informes atascados o fuera de plazo. Si Lambán no da explicaciones, el PP está dispuesto a acudir a la Fiscalía. Escuchamos a Mar Vaquero. Hay algunos que se tramitan sin ningún tipo de informe técnico. Que nos expliquen cuáles son esos expedientes con el código 500-806, de dónde vienen esos expedientes, quién ha armado, quién ha tramitado esos expedientes. ¿Hay algunos expedientes que vengan ya informados, que vengan ya de alguna manera en un borrador preparados desde fuera del propio INAGA? Bueno, lo dije hace tiempo, lo hemos publicado en Libertad Digital durante meses en solitario. Afortunadamente, Teruel existe, desde que ha dado el salto Aragón existe,
Bueno, y detrás, porque la gente del concejo de Teruel sí que está comprometida en la lucha contra estos sacamantecas, contra estos ladrones de paisajes, contra esta gentuza que ha corrompido el gobierno de Aragón. Y ahora el gobierno de Aragón devuelve a la corrupción. Pero hombre, si la Consejería de Medio Ambiente la fichó el vikingo de Forestalia para su empresa, y luego su empresa ganaba lo que la Consejería de Medio Ambiente, es decir, los suplentes, le daban a los titulares. Pero ¿cuál era la Consejería de Medio Ambiente? ¿Cuál es la Consejería de Medio Ambiente de Lambán? Se llama Forestalia, el cochinero, con otro tío, ahora otro socio llamado Bru, que contabais esta mañana que ya es uno de los hombres más ricos de España. Hombre, a mí si me regalan el dinero, también. Dinero, todo para luego revenderlo. Tecnológicamente son incapaces de nada. No son capaces de nada. Luego emplumárselo a alguna de verdad, a Endesa o a quien sea. Ellos es solo el chollo político, para luego repartirlo, naturalmente. Pero ¿cómo no? ¿Cómo no? Gobierno de Aragón, forestal y corrupción. Y eso es lo que va a apoyar Guitarte. Porque esa es la prueba del algodón. ¿Teruel existe? Pues Teruel apenas existe. Ya solo aparecen los pueblos cuando vuelan las presas. Olva ya es el penúltimo. Ahora luego les contaré otro que volaron anteayer. Pero qué manía tienen los comunistas de Podemos en volar las presas. Pero si es que son necesarias. En año de sequía han volado ya 800 presas en toda España. Pero qué clase de gentuza. Corrupción. Porque detrás de todo esto es corrupción. Como se van al paro, quieren llevarse un bolsillico. En fin, a la prensa económica con CaixaBank. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. CaixaBank patrocina este espacio. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. No se me olvide, la presa que están a punto de volar, no la han volado todavía, deberían volar a los voladores, es Tetoranes, pequeño pueblo de Teruel. No es una gran población, pero tienen su presa. La presa sirve para guardar agua, para poder regar ahora que hay sequía. Pues vuelan la presa. La gentuza de Podemos del gobierno lleno de gentuza que tiene Lambán, gobierno de Aragón, Forestalia y corrupción. Y no hay más. Ya veremos por dónde sale Guitarte. Ojo, ojo, que es que lo que publica el Libre Mercado de la protección de los ocupas, yo no sé a dónde van a llegar. Bueno, es que tenemos hoy una prensa económica que está ocupada con K directamente. Sí, señor. Tenemos el Libre Mercado, ojo, una disposición de última hora va a permitir a las comunidades autónomas a negar la expulsión de inquiocupas incluso cuando se prueben los impagos. Es decir, que se está incluyendo una disposición adicional a la normativa para que no se cumpla la normativa. Para que incluso en el caso de que se cumpla todo lo que dice la normativa, que los informes sean favorables y tal, la comunidad autónoma tenga la última palabra para decidir si de verdad están en una situación. Entonces, ¿para qué queremos la ley? ¿Para qué hay jueces si al final manda Ada Colau o el Jonqueras o quien sea? Pues que ya tienen envidia, dice, para que digan, ¿y de quién depende la expulsión? Pues eso, del político. Pues eso. Esa es la historia. Pero segundo titular en Libre Mercado, condenada por su inquiocupa. Atención a la historia que nos cuenta Sandra León de una mujer que alquiló su casa para completar su pensión de viudedad y lleva 27 meses sin ver ni un solo euro. Además, el informe de vulnerabilidad le impide echar a la inquiocupa. Bueno, esto es lo que llaman las personas vulnerables. Sí. Dice, no dejar a nadie atrás, siempre que sea un delincuente. Exacto. Si es un propietario, una modesta viuda que complementa su minúscula pensión, entonces a por ella. Esa no es vulnerable. Esa que es a la que fríen a impuestos y los paga. Por supuesto. Al otro no. Viva el delincuente. Bueno, y completamos el círculo en expansión. La Generalidad expropiará pisos vacíos en Cataluña. Es decir, la Generalidad robará pisos donde no encuentre gente. Con lo cual, los que tengan pisos vacíos o los han vendido, aunque sea a mitad de precio, a la Generalidad y sus amigachos, porque esto al final lo que crea es un mercado negro. Eso es. Dices que la Generalidad va por tu piso, pero si me lo vendes por la mitad de precio te lo ocupo. Y entonces ya no está vacío. Pero si es que no falla, si esto está inventado. Bueno, es que además, fíjate que la solución, la alternativa es
o lo alquilas con alquiler social, es decir, por debajo del precio de coste, o te lo quito. Claro. Eso acaba en narcopiso. Natural, los que mandan. ¿Y los derechos de propiedad? No existen. A la basura. No existen. Vamos con las noticias de cercanía. Y luego después, bueno, como hoy viene Juan Bravo, hoy vamos a hablar de economía, del sinceramiento económico, que es fundamental para entender. Lo primero, hay que reconocer la verdad. ¿Cuánto vale nuestro euro? ¿Para qué sirve? No seamos como en Argentina, que fingimos que tenemos una moneda llamada peso y todo el mundo ahorra el que puede en dólares. Que esto es lo que quiere cambiar Milei. Dice, ¡ay, qué miedo la dolarización! ¿Dolarización? Pero si todos los que pueden tienen el dinero en dólares. Pero si los sueldos se pagan en dólares. Pero si hasta en los kioscos pone un choripán $1. ¿Pero de qué peso me hablan? Los amigos de Cristina, la gran ladrona, la íntima de Baltasar Garzón, ¿cómo no? Los amigos que aprovechan para especular, para comprar y vender dólares. ¿Quiénes lo pueden hacer? Los pobres, los ahorros en pesos, que no tienen. Los ricos, los ahorros en dólares, que les sobran. En fin, un horror.